El sábado fue el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como todos los 24 de marzo hubo marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Y aunque a algunos les cueste ponerse de acuerdo con los números y los horarios, la plaza se llenó de kirchneristas, según el diario de La Trompetita. No, la foto principal no es una madre de la plaza, aunque cada vez se parezca más a una señora, es Paul McCartney. Es cierto que Zanini y Delía habían salido de la cárcel esa misma mañana y horas después estaban entre los manifestantes, mezclados con el pueblo. Pero una marcha de 500.000 de personas, un acto del kirchnerismo. ¿Tantos dicen que son? Al menos los Noble en su diario registraron que hubo gente, porque para La Nación casi no existió y anda a encontrarlo en la tapa. El que sí parece que descubrió algo fue Macri, que habló de terrorismo de Estado por primera vez desde que es presidente, en una conferencia con banqueros del BID. No será el lugar más adecuado, pero al menos esta vez sus diputados no cayeron en la provocación de posar con un cartel que dice los derechos humanos no tienen dueño. Es verdad que no hubo acto oficial para repudiar el golpe, pero hay que reconocer los avances, aunque sean chiquitos. Quizá el año que viene hasta haya una columna de Cambiemos en la marcha. ¿Quién te dice? El que tuvo su lugar en la plaza fue Maxi, el sanguchero viral que se hizo famoso gracias a la foto de la policía incautándole el canasto de especiales de salame y queso. En la semana le llegaron tantas solidaridades y tantos encargos que no dio abasto. De algún modo, la Tandil natal del presidente y sus chacinados están escribiendo su página de la historia argentina. El salame más grande del mundo. Ojo, chiste fácil. El tandilense Juan Martín del Potro, que le ganó a Federer y no es ningún salame. Y por supuesto, el tandilense Mauricio Macri. Emprendedores como Maxi siempre hay un montón en todas las marchas. No todos son como los que promociona el gobierno. Algunos definitivamente no. Pero claro, hay marchas y marchas, como la Marcha por la Vida, que se hizo el domingo, por ejemplo, el Día del Niño por Nacer, que decretó Menem en el 98. Tuvo sus réplicas en todo el país y también en redes sociales. Estaba el senador Esteban Bullrich, que publicó en Instagram un poema que bien podríamos calificar de surrealista, por no decir una gacha. Mención especial para el bebote de papel maché que acompañó a la marcha. ¿Fue una referencia críptica al Indio Solari o acaso un apoyo solapado a Jorge Sampaoli, que ya empezó a probar su fórmula para Rusia 2018? Anda a saber. Volviendo al salamín y a la picada, el que parece que bajó el queso con bastante vino fue Rafael Correa, el ecuatoriano, a quien se vio entonando y entonado canciones viejas, Nacan Pop, con dirigentes del kirchnerismo y con algunos colegas periodistas también. ¿No me crees? Mira. La entrañable transparencia de luz, querida presencia, comandante Che. ¿Hay 2019? La verdad no sabemos, pero había un Malbec 2010 que era un poema. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Bienvenidos, gracias por sintonizar Brotes Verdes en la pantalla de C5N. Hasta las 11 de la noche tenemos un programa con mucha información para tratar de reflexionar juntos sobre la realidad. Desde ayer, el país habla de los créditos UVA, los créditos indexados por inflación. A raíz de una nota que publicó el diario La Nación, donde se supo que quien tomó un crédito al principio, cuando apenas se lanzaban los créditos UVA y pagaba menos de 8.000 pesos de cuota, hoy ya paga la misma cuota que quien sacó en ese momento un crédito a tasa fija, unos 12.500. Veamos la placa para que ustedes vean la dimensión del aumento en los últimos 2 años, o casi 2 años más bien. ¿Cuánto pagaba de crédito UVA indexado, o sea, que aumenta por inflación, alguien cuando lo sacó en abril de 2016 y cuánto pagaba ahora, este mes, en comparación con quien, sacó un crédito a tasa fija en ese momento? Esto surgió a raíz de un informe del analista financiero Cristian Buteler. Y también hay que tener en cuenta que los créditos UVA no solamente indexan la cuota, sino que también indexan el capital que se debe. Y esto es lo que también mostró el diario La Nación en la siguiente placa, que es: a pesar de haber pagado una cuota creciente y cada vez mayor, quien sacó un crédito UVA por 1 millón de pesos en abril de 2016, hoy debe 1,5 millones de pesos. Un poco más, incluso, casi un 53% más de lo que debía inicialmente. El problema para algunos economistas, incluso del oficialismo, como Carlos Melconian, es haber lanzado los créditos UVA, los créditos indexados,
antes de haber vencido en el combate contra la inflación. Claro, el gobierno estaba muy confiado de que ese combate le iba a resultar sencillo, y lo que nosotros tenemos para ustedes es una perlita. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, el 30 de abril del año pasado, en Asamblea del Fondo Monetario, nos contestaba sobre los créditos UBA y qué consejo le daría a sus amigos y familiares en torno a un crédito así. Escucha. Vos a un primo, a un amigo muy cercano, ¿le recomendarías que tome un crédito en UBAs hoy? Sí, totalmente. ¿No te parece que hay un riesgo? Me pasó con mi sobrino. Me dijo, ¿te parece que tome el crédito? No, obvio, le digo, o sea, ¿cómo no vas a aplicar? Sí, yo creo que en Argentina, mira, pasan las dos cosas. Hay poca cultura de crédito, tanto por el lado de la oferta como de la demanda. En Argentina también el que toma crédito tiene miedo de tomar crédito. Y son 20 años atado a la inflación en capital. Exacto, por eso te digo que no, aunque sea tasa nominal. La gente en Argentina, para mucha gente el crédito, y por razones por ahí válidas, el crédito es una mala palabra. Y vaya si eran válidos los temores para algunos a quienes les incrementaron la cuota, no digo de 8.000 porque muy poca gente lo sacó al principio de 2016, pero sí, por ejemplo, de 9.000 pesos a más de 12.000 hoy. Evidentemente es una materia pendiente el acceso a la vivienda, el crédito para la vivienda en Argentina, pero como advierten algunas voces del oficialismo, primero hay que bajar la inflación, y si no, el riesgo es mucho, por lo menos hay que conocerlo, como lo venimos advirtiendo aquí, incluso en Minuto 1, desde el año pasado. Este audio que ustedes escuchaban era una entrevista que hicimos en su momento para el diario Buenos Aires Económico el 20 de abril del año pasado. El sobrino de Caputo, al que le dice salame, saca el crédito, hay que ver si hoy no se lo está reprochando. Nuestro informe central de hoy gira en torno al caso Odebrecht. El caso de la compañía multinacional brasileña, la que sobornó funcionarios de 12 países de toda Latinoamérica y algunos de África para quedarse con obras públicas y que lo reconoció mundialmente. Acaba de costarle la silla al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, hombre que venía como la gran esperanza blanca de la derecha neoliberal de Perú y que sucumbió a muy poquito de iniciado su mandato en medio de la estampida que generó el tema coimas de Odebrecht en su país. Lo que nos trae hoy Noelia Barral Grijera es por qué en Argentina no avanzan esas causas. Buenas noches, Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Buenas noches, Ale. Efectivamente, vamos a hacer una recorrida por los principales expedientes que están en investigación en la actualidad en la Justicia Federal. Muy poco movimiento tuvieron, sobre todo en este último periodo, este último semestre, te diría, casi sin novedades en las causas. Vamos a intentar responder por qué en la Argentina no avanzan, cuando en otros países hemos visto tuvieron consecuencias judiciales muy fuertes las declaraciones de Marcelo Odebrecht, sobre todo ante la justicia. Y Luciano Galup, nuestro hombre en el nuevo territorio de la política, las redes sociales, hoy trae un informe que los va a hacer caer de la silla. El 25M, no el 24 de marzo, el 25M, la marcha por el Día del Niño por Nacer, que instauró Menem allá por final de los 90. ¿Tuvo cibercruzados? Buenas noches, Galup. Hola, Ale, ¿cómo estás? La marcha del Día de Sí por la Vida dio vida a un montón de cuentas de Twitter nuevas. Durante marzo hubo una gran actividad de apertura de cuentas que participaron de la conversación, así que vamos a analizar un poquito y tenemos algunas cositas del 24 de marzo también para ver en un ratito. Se empieza a correr la voz de que Galup hace las suyas aquí en C5N, porque esto, y es un orgullo decirlo, es una nueva sección del periodismo mundial. Empezar a estudiar qué pasa en ese territorio que a tantos les es esquivo y donde hacen política los políticos del siglo XXI, entre ellos los que gobiernan desde diciembre de 2015. Nuestro primer informe, el favorcito del presidente Mauricio Macri a la multinacional brasileña Odebrecht. Nos pueden acompañar con el hashtag El Favorcito, ahí en redes sociales participan de la conversación y de la discusión en torno a esto.
esto que es un escándalo a nivel internacional, que es, si se quiere, el Panama Papers latinoamericano. Es un escándalo que involucra a gobiernos y a las principales compañías contratistas del mundo, pero que acá en Argentina no tiene todavía consecuencias. Claro, uno de los primeros señalados, además de los exfuncionarios kirchneristas, a los cuales dijo Marcelo Odebrecht haber coimeado, sin nombrarlos, pero por supuesto se refería a miembros de la anterior administración, además de ellos había un personaje clave que, según los denunciantes, puede haber actuado como intermediario del dinero, que es ni más ni menos que el titular de la AFI, Gustavo Arribas. Un hombre poderosísimo al cual la justicia en 2 meses decidió cerrarle todas las investigaciones. Pero de lo que se van a enterar hoy es de cómo el gobierno nacional le entregó a la multinacional Odebrecht la llave para reclamarle al país 900 millones de pesos más. Cuando digo reclamarle al país, digo ahora, reclamarle al país donde ella misma admitió haber coimeado funcionarios para quedarse con obras, ahora reclamarle dinero por partes no cumplidas de los contratos que hizo con AISA, con la compañía que hace aguas y saneamiento en la capital y parte de la provincia de Buenos Aires. Veamos primero el mapa del mundo Odebrecht y cómo nosotros ocupamos un lugar bastante vergonzante. En ese mapa aparecen los países que Odebrecht dijo haber intervenido con coimas. Todos los coloreados son los países donde ellos confesaron haber coimeado funcionarios, 12 países, y los verdes son los países que aceptaron un acuerdo de colaboración para hacerse de la información de la empresa. Los 3 países en rojo, Venezuela, Angola y Argentina, son los únicos países que no firmaron este acuerdo que, insisto, la propia compañía quiere firmar. ¿No me creen que en todo el mundo avanzó y acá no? Bueno, es muy sencillo. Basta ver noticieros de toda Latinoamérica y de todo el mundo para ver cómo en distintos idiomas se refieren a la multinacional de este hombre, el zar de los contratistas, el príncipe del empresariado brasileño, Marcelo Odebrecht, que acaba de salir de prisión hace poco tiempo, puede pasar 2 años y medio en un calabozo, pero tiene una condena a prisión domiciliaria por otros 17 años. En todo el mundo se habla de Odebrecht y acá no, pero ustedes que ven Brotes Verdes lo pueden ver. Odebrecht es un imperio con negocios en 27 países. El escándalo de Odebrecht dejó de ser un problema solo en Brasil y se convirtió en un escándalo a nivel internacional. Todos los demás países de Latinoamérica, Odebrecht se le está investigando. Un contratista de Odebrecht en Ecuador confesó que facturaba en exceso. El ex viceministro de Transporte fue quien recibió sobornos de Odebrecht en Colombia. ¿Cómo ve este panorama mexicano la destitución de este fiscal que metió la nariz en el tema Odebrecht? Tiembla Perú, después de que un exdirectivo de Odebrecht haya acusado a los principales líderes políticos del país de haber recibido dinero de la constructora brasileña para sus campañas electorales. Odebrecht admitió haber pagado coimas en muchos países, entre ellos aquí en la Argentina. ¿Qué es lo que hace Macri? Se asocia con Odebrecht. ¿Con quién? Odebrecht. No, me estás jodiendo. Sí. Como si se tratase de un terremoto, los sobornos entregados por Odebrecht han sacudido bruscamente a 12 países. El tema de hoy tiene que ver con el escándalo de Odebrecht. Los hechos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht. Ya Odebrecht pagó 788 millones en coimas, en comisiones ilegales. El caso Odebrecht es tan complejo que la Fiscalía estima que se habrían cometido al menos 9 delitos. Odebrecht es la protagonista de la trama que puso al descubierto la operación Lava Jato. Envolvida num grande esquema de corrupção. Esta é a trajetória da Odebrecht. Y ahora, el favorcito de Mauricio Macri a Odebrecht. En los siguientes destacados, ustedes lo que van a ver es la adenda que firmó el gobierno, en realidad AISA, en nombre del gobierno argentino,
con los contratistas de la obra más polémica, la obra que se está enjuiciando justamente en los tribunales de Comodoro Pi, que es la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas. Una obra que es buenísimo que se haya hecho, porque le permite acceder a agua potable a un montón de gente, pero que terminó costando 4 veces lo que tenía que costar inicialmente. En ese lapso se firmaron 12 adendas al contrato inicial. En todas las adendas que se firmaron hasta 2016 inclusive, se incluía un párrafo donde el Estado argentino se resguardaba de acciones que pudiera tomar Odebrecht. Y el párrafo era el siguiente. Ustedes pueden ver aquí en el facsímil de la adenda a la que accedimos para Brotes Verdes. Las partes manifiestan que no tienen que reclamarse nada por concepto alguno con motivo de las modificaciones del programa, los trabajos cuyos atrasos no fueran justificados, los atrasos producidos en las tramitaciones y las facturas y servicios financiados por el Banco de Desarrollo brasileño. Esto era lo que se firmaba por parte de AISA siempre con los contratistas, que son 4, o más bien eran 4, porque tenemos otra primicia para compartir con ustedes, que es que Odebrecht finalmente salió de este consorcio y lo formalizó en las últimas semanas. Los otros 3 contratistas, Cartelones, Supercemento y Roggio, están entre los citados a indagatoria por el juez Sebastián Casanelo. Pero es muy llamativo que en la adenda firmada en octubre de 2016, ya por esta gestión, octubre de 2016, el parrafito ese se achicó un montón. Miren cuánto. Se achicó a este pequeño fraseo. Solamente las partes manifiestan que nada tienen que reclamarse con motivo de los atrasos producidos en las tramitaciones de facturas y letras de cambio de los bienes y servicios financiados por el BNDES. Las otras salvedades que se hacían, las otras salvedades que antes hacía AISA y que ahora dejó de hacer, fíjense, en el anterior ustedes lo pueden ver, es un párrafo mucho mayor. Si no quieren leerlo, se dan cuenta por la cantidad de renglones. Bueno, ahora el gobierno le dejó ese flanco libre a Odebrecht. ¿Y qué fue lo que pudimos confirmar en fuentes de AISA y en fuentes tribunalicias? Porque Odebrecht no habla en la Argentina, no tiene una vocería, una estructura aquí. Bueno, que Odebrecht inició esa demanda por 900 millones de pesos. Para ser precisos, 888 millones de pesos. Una empresa que admite haber coimeado a un país para obtener contratos y hacer jugosos beneficios en el país, ahora le reclama 888 millones de pesos por supuestamente incumplimientos desde el lado del Estado. Tierra fértil la Argentina para algunos. Hoy en Brasil, Odebrecht cerró su primer contrato después del escándalo con el gobierno brasileño. Claro, lo que quiere es lavarse la cara. Por eso quiere prestar colaboración y darle todos los datos que quiera a la justicia argentina. Pero la justicia argentina no avanza. ¿Y a qué le adjudicaba esto el presidente Mauricio Macri el 1 de junio del año pasado? Escúchenlo. Bueno, el video es de Macri el 1 de junio, ya lo vamos a poner en segunditos nomás. Es el 1 de junio del año pasado, el presidente hablando ante el Colegio de Abogados, diciendo que no es responsabilidad suya y que él quiere que juzguen estos delitos de guante blanco de Odebrecht. Ahí sí lo tenemos, escuchá. Como gobierno que hemos asumido un compromiso desde el primer día con la verdad y que la verdad como instrumento para terminar con la impunidad es que seamos producto de la inacción de la Procuradora, uno de los 3 o 4 países que, habiendo sido afectados por este modus operandi de Odebrecht, no firmamos un acuerdo de primer nivel, como lo hicieron Perú, Colombia y todos los demás países, que eso les permitió ir personalmente, tomarle declaración a Emilio Odebrecht y clarificar todos sus temas. Los únicos países que no firmaron eso, tengo entendido, son Angola, Venezuela y Argentina. Y Ecuador. Somos 4 países de 13. Entonces, una vez más, ratifico que el compromiso de mi gobierno es que se sepa en cada caso qué es lo que pasó.
el presidente que se sepa toda la verdad de las ramificaciones argentinas del caso Odebrecht? ¿Avanzará la justicia, Noé? Mira, le está bastante complicado. Los expedientes están sin mayores novedades desde noviembre del año pasado. Ya pasaron varios meses en los que no hubo mayores medidas de prueba. Te propongo que hagamos un recorrido por las principales acusaciones, las principales causas que involucran a Odebrecht en la Argentina y que también, por supuesto, involucran a exfuncionarios, a empresarios. Pero pará, antes, decís que desde noviembre no hay avances. Desde noviembre. Macri recién decía que la que frenaba era la procuradora Gil Carbó. La procuradora Gil Carbó desde diciembre no está más. No está más. Ya en noviembre había anunciado que dejaba la procuración en manos del interinato de Eduardo Casal. Si querés, tenemos una foto del acuerdo que firmó en su momento Alejandra Gil Carbó con su par brasileño, con Rodrigo Janot. Ahí lo vemos. Esto fue a mediados del año pasado. ¿Cuál era el acuerdo que buscaban los dos ministerios públicos fiscales? Bueno, justamente que los fiscales argentinos puedan acceder a la información que tienen los fiscales brasileños gracias a esta declaración que se conoce como delación premiada de Marcelo Odebrecht. Vaya si fue premiada, porque de 19 años de condena pasó 2,5 en el calabozo y ahora está en su mansión de San Pablo. Ahí hay un punto que en un momento vamos a volver. Pero ¿qué pasó en el Poder Ejecutivo cuando Alejandra Gil Carbó viajó a Brasil para trabar este acuerdo? Dijeron, nosotros tenemos que hacer algo también. Y allá fue Germán Garabano al otro país a donde Odebrecht confesó haber pagado coimas, que es Estados Unidos. Viajó Germán Garabano, se reunió con el fiscal Jeff Sessions, pero lo cierto es que al día de hoy ni de Estados Unidos ni de Brasil llegó información a la Argentina que pueda ser utilizada en el marco de las investigaciones por Odebrecht. ¿Cuál es una de las principales causas? Bueno, vos la contabas recién, la causa que investiga estas obras que realizó Odebrecht para AISA. Tenemos algunas placas para explicar quiénes son los principales actores de esta causa. El juez que la lleva es Sebastián Casanelo, el fiscal es Federico Delgado. Hay 23 acusados, entre ellos Carlos Ben, expresidente de AISA, Carlos Wagner, ex titular de la Cámara de la Construcción, y lo que está investigando Casanelo es la licitación direccionada, los sobreprecios y las coimas de obras que pasaron de un presupuesto de 2.000 millones a muchísimo más dinero. En este caso. Dicho sea de paso, decías Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, pero toda esa mesa ovalada que hay ahí sobre Paseo Colón, enfrente de la Facultad de Ingeniería, están, te diría, casi todos. Bueno, está Roggio, Cartelone y Supercemento. Son todos viejos amigos de la patria contratista del presidente Mauricio Macri y de su padre, en realidad, que al principio era muy resistido en esa mesa por su origen plebeyo, ¿no? Por haber venido de Italia medio con una mano atrás y otra que después, bueno, terminó siendo finalmente aceptado. Vamos a ver el detalle de la siguiente causa muy importante que también se está tramitando actualmente en la justicia, que involucra a Odebrecht. La lleva Daniel Rafecas, también el fiscal es Federico Delgado. Hay 6 acusados, entre ellos Julio De Vido y Daniel Cameron. Es por la construcción de gasoductos que también sospechan fue una licitación direccionada por una obra millonaria, 2.300 millones de dólares el presupuesto de esta obra. Y la siguiente es tal vez la más sensible, sobre todo para el entorno del presidente Mauricio Macri, porque involucra a la constructora que era de su primo, que era de Ángelo Calcaterra. Nuestras pirámides. Exactamente. La obra faraónica de la Argentina. Que no termina nunca. El soterramiento del tren Sarmiento la lleva Martínez de Giorgi, el fiscal es Franco Picardi. Franco Picardi en noviembre del año pasado le pidió a Martínez de Giorgi que dicte el embargo sobre las empresas y los exfuncionarios que están siendo investigados. Noviembre. Al día de hoy no fue dictado ese embargo. Marcelo Martínez de Giorgi sigue pidiendo medidas de prueba para ver si embarga o no a los acusados. Están entre los acusados Odebrecht, Gela, Comsa y, por supuesto, IEXA, la constructora que en ese momento, al momento de la licitación y de la obra, era de Ángelo Calcaterra, ahora fue vendida. También de este consorcio salió Odebrecht. Pero pongamos un signo de interrogación. Ahí, pongamos un signo de interrogación. ¿Fue vendida? Ah, bueno, claro. Yo vi una carta, nada más, un comunicado de prensa de Marcelo Mindlin que dijo haberla comprado. Pero claro, como es una empresa que no cotiza en bolsa,
no vimos en rigor si las acciones cambiaron de manos. Tienen tales redes de empresas offshore, estos empresarios, que en realidad cuesta saberlo. Difícil, hay que confiar. Hay que confiar como confía Macri en Mindlin. ¿Y la última causa? Y la última causa es una de las más fuertes. ¿Por qué? Porque es la que involucra a Gustavo Arribas, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, jefe de los espías de la Argentina, que fue directamente acusado por el cuevero de Odebrecht, por Leonardo Meireles, que en la justicia brasileña y en la justicia argentina, esto sí, porque fue tomada su declaración vía Skype, dijo que le hizo transferencias a Arribas, que esas transferencias surgieron de coimas pagadas por la empresa, pero la investigación quedó trunca porque el juez Rodolfo Canicova Corral sobreseyó a Gustavo Arribas en tiempo récord. La apelación del fiscal Delgado no fue sostenida por el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes. Queda una luz de esperanza para que esta causa permanezca abierta y se pueda conocer la verdad sobre la declaración de Meireles, que es la apelación que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas con Sergio Rodríguez ante la Corte Suprema. Pero también esa apelación lleva varios meses y también la Corte no responde todavía si permite o no reabrir la causa contra Arribas. Hablaba ayer con una persona que está muy al tanto de las actuaciones en esa causa y me decía: ahora, con la guerra que se desató entre Comodoro Pi, la Corte, el gobierno, nadie sabe qué puede pasar y entonces puede ser que haya alguna novedad de la Corte finalmente decidiendo sobre si la Fiscalía la Procuraduría de Investigaciones Administrativas puede o no avanzar en la causa de Gustavo Arribas. Las causas entonces hasta ahora no avanzaron por ese tiempismo judicial. Exactamente, el tiempismo judicial, la poca concreción de los acuerdos, el acuerdo que intentó Gils Carbó con Brasil, que la Cancillería nunca terminó de concretarlo. Ahí hay también una lentitud, si querés, del Poder Ejecutivo para avanzar con eso, y la propia reticencia tanto de Estados Unidos como de Brasil a compartir esa información si no hay a cambio los mismos beneficios que consiguió Odebrecht en Brasil, que son básicamente poder seguir adelante con las obras que ganó en estas licitaciones que claramente no fueron santas. De estos ladrones, de los ladrones de guante blanco, no vas a escuchar hablar en otros lugares, ¿eh? No estamos canchereando, pero hay algunos temas que pareciera solo merecen recuadritos en la República Argentina. En otros lugares son escándalos nacionales, pero claro, son los que protagonizan los ricos y poderosos. Quédate, hay mucha gente del otro lado, quédate porque en instantes nada más Luciano Galup nos presenta a los cibercruzados. ¿Qué pasó el domingo en la marcha por la vida, así llamada por la vida, en la marcha antiabortista, en la marcha que a la postre se probó había sido organizada e impulsada por la Iglesia Católica, donde está guardado el bebote de papel maché ahí en La Plata, donde está el muy progresista Monseñor Aguerd? Bueno, en instantes Luciano Galup te cuenta cómo la Iglesia 2.0 también juega en ese nuevo territorio virtual de la política. En instantes aquí en Brotes Verdes.